Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video para el canal, un nuevo video del curso de procesamiento del lenguaje natural. Y bueno, hoy vamos a hacer un resumidor de texto con Python. Vamos a tomar un documento y con el método TF-IDF que vimos en el capítulo anterior, por si se perdió en el capítulo, les recomiendo que lo vayan a ver. Vamos a dividir ese texto en oraciones, o sea, vamos a tener un texto completo, lo vamos a dividir en oraciones. Luego vamos a crear una matriz con el método TF-IDF, el cual le vamos a dar un score a cada una de las palabras dentro de cada una de las oraciones. Y finalmente vamos a tener cada oración con un score, y las oraciones con mayor score o mayor ranking, mayor número, van a permitirnos hacer el resumen. Así que bueno, vamos al código de Python para que se entienda mejor cómo se hace. Bueno, para eso vamos a trabajar con Jupyter Notebook como siempre. Para los que no sepan trabajar con Jupyter Notebook, voy a dejar como siempre aquí el video acá arribita para que vayan a verlo, de cómo instalarlo y bueno, descargarlo, instalarlo y trabajar con él. Voy a usar un archivo CSV que ya usé anteriormente para hacer el resumen, o sea, para los resúmenes, para sacar el texto que voy a querer resumir. Ustedes pueden usar cualquier archivo, de todas maneras estos archivos se los voy a dejar en una carpeta compartida en la descripción del video. Y voy a crear un nuevo archivo de Jupyter Notebook dentro de la carpeta de curso de lenguaje natural. Me creo una carpeta de resúmenes. Vamos a crear aquí el archivo de Jupyter Notebook y le voy a poner acá resumidor, soy un poquito disléxico, resumidor bajo texto. Le ponemos rename, perfecto. Entonces bueno, lo primero que tenemos que hacer es importar las librerías que vamos a usar. Las librerías que vamos a usar va a ser Pandas para trabajar con los archivos CSV o de Excel. La librería NumPy para poder usar matrices y vectores. La TestWrap, esta se la voy a explicar cuando lo usemos, pero básicamente es para que las oraciones no me terminen entre medio de una palabra, sino que en palabra completa. La librería NLTK, que es la que me permite trabajar con Natural Language, de lenguaje natural, en donde también vamos a importar las stop words y la tokenización. Y de la librería sklearn vamos a traernos el TF-IDF Vectorizer, que nos va a permitir vectorizar con este método que ya hemos visto varias veces en el curso. Vamos a ejecutar acá. Lo siguiente que ustedes tienen que hacer, yo ya lo hice, así que no necesito hacerlo, es descargar las stop words y el punct para poder trabajar con esta librería. Se hace una vez, si ya la descargaron no es necesario que lo hagan de nuevo. Yo no lo voy a hacer, pero porque ya las tengo descargadas, así que me voy a saltar este paso. Pero ustedes tienen que hacerlo si es que no lo han hecho. Y luego, bueno, vamos a importar la librería, vamos a importar el archivo que se llama df-total.csv. Con la librería Panda vamos a traer pd.readcsv y el nombre del archivo. Vamos a ejecutar y vamos a leer las primeras líneas del archivo para que vean qué es lo que contiene. Vamos a ejecutar. Y como ven, es un archivo que tiene tres columnas. La primera columna es una URL de una noticia. La segunda columna es la noticia, es el texto completo de la noticia. Y la tercera columna es el tipo de la noticia. Nosotros vamos a usar solo la columna news, no nos interesa la otra. Y de hecho vamos a ver cómo, por ejemplo, la fila 2, que es esta fila de acá, vamos a ver qué noticia es. Vamos a poner df. Paréntesis cuadrado, el nombre de la columna que es news, que es la columna que vamos a usar, que es esta de acá. Y vamos a ver la fila 3, la fila 3, o sea, la tercera fila, que es la fila número 2. Ahí sí, voy a poner print para que me omita todos los saltos y todas esas cosas. Y aquí ejecutamos. Ok, entonces como ven aquí me muestra solamente una parte de la noticia y acá me la muestra completa. Es mucho más larga. Hay noticias más largas. Yo creo que voy a seleccionar una noticia que sea mucho más larga que esta. Pero bueno, es un ejemplo de lo que aparece. Entonces, como ven, en una industria históricamente masculina como la aviación, Viva presentó su avión rosado, tanto. ¿Y qué pasa acá? Por ejemplo, diversidad termina en A y después se salta a la siguiente línea y me muestra la D. Para eso es la librería TestWrap, para que impedir que pase esto. Lo que vamos a hacer es que las líneas terminen cuando termine una palabra y no entre medio una palabra, para que esto nos va a ayudar bastante también para hacer los resúmenes. O sea, imagínense un resumen que termine con una palabra cortada, no va a tener sentido. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es tomar este texto, dividirlo en subtextos, en filas, en líneas. Esas líneas las vamos a tokenizar, las vamos a transformar en vectores en una matriz a través del método TF-IDF. Y luego a cada una de estas líneas las vamos a puntuar en base a su score. Vamos a ver cuál es la más importante o las más importantes. Vamos a hacer un ranking y el resumen lo vamos a hacer con el ranking de las filas de los textos con mayor importancia. ¿Ok? Vamos a escoger otra noticia porque esta es muy cortita. Para hacer un resumen no tiene mucho sentido. Vamos a tomar una noticia al azar con el método .sample. Vamos a guardarla en una variable que se va a llamar doc. Va a ser igual al df
el nombre de la columna y .sample me tira, me escoge una noticia al azar. Así que vamos a hacer esto. Con el método doc.ilog me dice qué noticia es. Voy a ponerle print para que se vea mejor. No me gusta cómo se ve así, con las comillas. Así, vamos a sacarla. Y también es una noticia cortita. Voy a buscar una noticia más larga. Esta es mucho más corta. Ya, esta noticia es más larga. Entonces aquí una central Mario Motriz es aquel lugar en el cual se transforma, bla, 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 bla. ¿Ok? Y una noticia bastante larga, así que vamos a usar esta noticia para hacer nuestro resumen, ¿ok? Vamos a usar esta de acá. Entonces aquí lo que vamos a hacer a continuación, lo que tenemos que hacer es, bueno, vamos a arreglar esto que les decía, que las filas terminen dentro de la palabra, cuando termine la palabra y no entre medio, para que no me pase esto de emplazamientos, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a usar el método depwrap. Vamos a, déjenme un segundito. Vamos a crear una variable doc2 que se va a llamar, en donde vamos a usar el método depwrap fill. Esta es la librería que les dije que se la iba a explicar ahora. .fill. Le vamos a entregar un texto, que el texto va a ser el nombre de esta variable, que va a ser este texto de acá. Va a ser doc.ilog0. Esta de aquí. Lo vamos a poner acá el texto. Este método, o sea, este atributo es para que no me reemplacen los espacios, así que le voy a poner esto replace with white space false, los espacios en blanco. Le voy a poner que no lo haga. Lo importante es este parámetro acá, el fixed sentence ending, es decir, que me arregle la oración al final. Le vamos a poner true. Vamos a ejecutar. Vamos a poner print doc2. Ejecutamos. Y como ven, ahora las filas terminan cuando terminan la palabra y no se produce lo que se producía anteriormente, que terminaban entre medio de una palabra, ¿ok? Así es mucho mejor trabajar, es mucho más elegante. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Tenemos que dividir el texto en líneas, en documentos, en fila, ¿ok? Entonces para eso yo voy a poner una variable que se llama líneas, que va a ser igual al doc2, y vamos a hacer un split simple. ¿Qué es el método split? Lo que hace es, me toma este documento y me lo divide en un listado de subtexto. En el caso que no le pongan nada como parámetro, me lo va a dividir en... Me dividir cada una de las palabras, o sea, me lo va a dividir por espacio. Entonces voy a poner líneas, voy a ejecutar el split para que se entienda. Y como ven, aquí me crea un listado en donde cada una de los elementos del listado es cada una de las palabras. Pero esto no me sirve, yo lo que necesito son oraciones o líneas, no palabras. Tengo varias formas de hacerlo. Usar el split con comas, puntos o cuando termino una oración. Por ejemplo, si le pongo acá en comas, me va a dividir, cada vez que aparezca una coma me lo va a dividir. Por ejemplo, acá aparece una coma, aquí aparece una coma, aquí aparece otra coma. Vamos a hacerlo con coma y vamos a ver cómo queda. Ejecutamos y como ven aquí me dice, una central mareomotriz es aquel lugar en el cual se transforma la energía producida por las mareas del mar, energía eléctrica, para su nano aprovechamiento. Y aquí hay una coma, ¿ok? Entonces aquí me dividió el primero, el segundo es se construyen diques, ese es el segundo elemento, el tercer elemento con turbina en su parte inferior, etcétera. Es una forma de dividirla. La siguiente forma es a través de los saltos de línea. A través de los saltos de línea que se pondría el \n, vamos a ejecutar. Y como ven aquí cada línea es un elemento. Una central mareomotriz es aquel lugar en el cual se transforma aquí justo termina la línea y comienza el siguiente elemento. Energía producida. A mí el que más me gusta para hacer los resúmenes, ustedes pueden escoger el que quieran. Pueden usar otro o pueden buscar algún otro parámetro o algún otro patrón que les convenga más. Me gusta usar el punto. También puedes usar el punto y el espacio, por ejemplo. Para que, por ejemplo, si hay números que tengan un punto entre medio, no les corte el número, entonces podrían usar el punto y el espacio. También pueden usarlo. Yo voy a usar el punto. Entonces, ¿por qué me gusta más el punto? Porque me termina mejor la idea. Una central mareomotriz es aquel lugar en el cual se transforma la energía producida por las mareas del mar a energía eléctrica. Y aquí hay la idea bastante clara con el punto. Por eso me gusta más el punto, pero ustedes pueden usar el que quieran. Yo voy a usar el punto como separador. Entonces ya tengo el texto separado en líneas, cada vez que hay un punto lo separé. Si no hay punto en su texto o quieren hacerlo de otra forma, podrían seleccionar las primeras tantas palabras, por ejemplo, etcétera. Yo lo voy a hacer con punto, creo que queda bastante bien, ¿ok? Entonces, si nos vamos acá al resumen, lo primero es dividir el documento en oraciones, ya lo tenemos. Vamos a tokenizar con TF-IDF y creación de la matriz TF-IDF. Ya, eso lo vamos a hacer simplemente con un método. Vamos a crear una variable que se llama tokenizar, en donde vamos a llamar al método TF-IDF vectorizar, en que me va a vectorizar a través de este método. Vamos a usar las stop words en español del listado que descargamos anteriormente y vamos a usar la normalización L1. ¿Qué quiere decir la normalización? Simplemente lo que va a hacer esto es que, le voy a explicar acá con esto. Cada oración, cada línea va a tener un valor. Por ejemplo, aquí me encanta el café me mantiene despierto. Se van a poner todas las palabras que aparecen en todo el documento hacia abajo.
¿Ok? Y para cada una de las líneas, se va a poner línea 1 para que se entienda mejor, línea 2 y línea 3. Aquí la matriz no va a ser baja, media, alta, van a ser números. Va a ser, por ejemplo, 0, 1, 5, etcétera. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con el TF-IDF? Le vamos a poner valores a cada una de las palabras para cada una de las líneas. Entonces, mientras mayor es el valor de acá, la palabra va a pesar más en esta línea. Por ejemplo, el café, en la línea 1, me encanta el café me mantiene despierto. Se repite 2 veces, por lo tanto vas a tener un peso alto para la línea 1. Y después vamos a promediar los pesos y nos vamos a entregar el peso de la línea. Pero al normalizar con L1, simplemente lo que estamos diciendo es que los valores absolutos de los pesos no van a sumar más de 1. Simplemente eso, ¿ok? Entonces el valor máximo que va a tener una línea va a ser 1, el peso máximo, ¿ok? Entonces van a ir el peso de 0 a 1. Cada una de las líneas. Simplemente esto es lo que hace este parámetro de acá de nor L1. ¿Ok? Perfecto, vamos a ejecutar. Lo siguiente que vamos a hacer es crear una variable X en donde vamos a usar este método tokenizar. Vamos a usar el método fit_transform. ¿Y qué es lo que vamos a transformar? Las líneas. Las líneas que creamos acá. La variable líneas, que es cada una de las líneas que separamos, ¿ok? Vamos a poner una X acá para que vean que ya tenemos una matriz. Entonces, ¿qué es lo que hicimos ahí? Construimos la matriz, donde tiene 35 filas y 307 columnas. Entonces, bueno, voy a imprimir cada una de las filas y columnas de la matriz, para que se vea un poco, pero son puros números. Pero quiero explicarle un poquito qué es lo que hace. Entonces, las 317 son las 317 palabras que aparecen, eliminando las stop words. Son las 317 palabras que van a estar agrupadas. Por ejemplo, acá en esta matriz, en vez de las palabras, en vez de estar en fila, van a estar hacia el lado, en columna. Y las 35 son las 35 filas que quedaron cuando separé el texto en filas, en líneas, ¿ok? Eso es básicamente lo que hice. Por lo tanto, ahora voy a recorrer con este arreglo, con este código de acá, simplemente cada una de las filas y la columna en la matriz, y voy a imprimirla en pantalla para que vean esto. Esto no es necesario que lo hagan, pero quiero que lo vean. Entonces, acá voy a tener una palabra y voy a tener cada uno de los scores. Para cada una, la primera palabra, para la fila 1 tiene un score de 0, para la segunda fila un score de 0, para la tercera un score de 0, para la cuarta tiene un score de 89, 62, 58, esto de acá. Pero es que creo que me falta un número acá, a ver. Creo que empieza de acá. Creo que es esto de aquí. 0789. Entonces no tiene para la primera palabra, para la cuarta fila tampoco tiene, porque este score corresponde a la siguiente. Pero básicamente es una matriz de score, que son ceros cuando la palabra no vale nada y el valor máximo que puede tomar es 1. Como ven, esta tiene 0,11, 0,08, 0,07, pero básicamente es casi puro 0, ¿ok? Por eso no tiene mucho sentido imprimir la matriz, simplemente quiero mostrarle en qué consistía. Así que cada columna va a representar una palabra y cada fila va a representar cada una de las oraciones o líneas con la que separamos el texto, ¿ok? Sigamos. Ok, vamos a crear una función ahora que se va a llamar obtener score, que le vamos a entregar cada una de estas filas. Cada una de estas filas le vamos a entregar, y para cada una de esas filas, cuando los valores sean distintos de 0, me va a entregar la media. ¿Por qué? Porque si una fila tiene puro 0, la media me va a mandar un error porque no puedo dividir por 0. Por lo tanto, cuando sea distinto de 0, me va a entregar la media, ¿ok? Entonces aquí, ¿qué es lo que estoy obteniendo? Es para cada una de las filas voy a obtener, o para cada una de las líneas, voy a promediar los scores, que son estos valores de acá. Y voy a tener el score de la línea, ¿ok? Esto es lo que hace esta función. Vamos a correrla, perfecto. Ahora la tengo que usar. ¿Cómo la vamos a usar? Primero vamos a crear una matriz de scores, que van a ser una matriz de 0 con el tamaño de la línea. Es decir, va a ser un vector en que cada uno de los elementos va a ser el score de la fila. Pero vamos a inicializarla en ceros. Así inicializamos los vectores en ceros con NumPy, ¿ok? Luego vamos a recorrer las líneas, el largo de las líneas, y para cada una de las líneas sería con cada una de las líneas de la matriz X, que es la matriz que hicimos acá, que es esta matriz de aquí. Para cada una de las filas le vamos a obtener el score, ¿ok? Y por lo tanto el score Y lo vamos a actualizar por este valor de aquí. Y así vamos a obtener los scores. Ok, vamos a ejecutar. Perfecto. Y voy a obtener los scores. Entonces voy a mostrarle cómo quedan. Vamos a ejecutar esto de acá. Entonces aquí están los scores. Entonces la primera fila tiene un score de 0,1. La segunda tiene un score de 0,1. La tercera de 0,05. Etcétera, etcétera. Entonces ya tenemos los scores de cada una de las líneas. Entonces para hacer el resumen vamos a tomar los scores mayores. Los valores mayores de esta fila me van a permitir hacer el resumen. Eso es lo que vamos a hacer ahora, ¿ya? Para eso primero vamos a guardar los ID de los scores del mayor al menor. Por eso usamos el argument sort en score, ¿ok? Vamos a guardar los ID. Vamos a ejecutar esto para que se entienda un poquito qué es lo que hicimos acá. Voy a ejecutar el sort ID. ¿Qué es lo que hicimos? Ordenamos con el arg sort y le ponemos menos score, que es lo que hicimos aquí. Ordenamos de mayor a menor los scores, en donde el score mayor es el 28, 0,
28. Este de acá es el 28. Entonces, el elemento 28 es el que tiene el score mayor. ¿Ok? Entonces eso es lo que me está guardando acá. ¿Cuál es el elemento que tiene el score mayor? Perfecto. Hasta aquí espero que se esté entendiendo. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a imprimir el resumen, pero va a ser un resumen desordenado por ahora. Vamos a crear una variable que va a ser oraciones, que va a ser una lista vacía, en donde vamos a recorrer, y aquí tenemos que decidir cuántas oraciones van a ser nuestro resumen. Vamos a poner 5. Vamos a recorrer vamos a hacer un for entre 0 y 5 para seleccionar las 5 mayores oraciones, y al arreglo que acabamos de crear le vamos a agregar el ID, que sería el ID de acá, de los 5. Para la primera va a tener el 28, para la segunda el 19, para la tercera el 10, el cuarta el 5, la quinta el 23, etcétera. Le vamos a guardar su score, es decir, vamos a guardar en el primer elemento, vamos a guardar el ID que va a ser 28, el score que va a ser 0.5 y la línea que va a corresponder a qué es lo que dice textualmente esa línea. Y vamos a imprimir el score y la línea para verlo en pantalla. Vamos a ejecutar y aquí estaría. Entonces el score mayor, que es la línea 28, que es 0,5, me dice en relación al objetivo número. El segundo es la central de Rance, inaugurada en 1966. Además, las instalaciones son silenciosas y fáciles de mantener. No hay que confundirla con la energía udimotriz, aquella que se produce en el movimiento de las olas. En España, Multicruz, ese enclave en cuenta con... Ya. Como ven, está un poquito desordenado. Podríamos poner más filas, por ejemplo, 8 filas para el resumen, para agarrar un poquito más de contexto, por ejemplo. ¿Ok? ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora? Es ordenar un poquito esto. Si nosotros imprimimos el arreglo oraciones, como ven aquí, ok, está el 28 primero, el 19, entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar el ID más chico, el 5 sería el primero, y lo vamos a poner en orden para que el resumen me quede ordenado en base a los textos como aparecieron, ¿ok? Y para eso vamos a crear una variable que se llama oraciones de ordenadas, en donde vamos a ordenar con el método sorted las oraciones. Vamos a crear una función lambda para ordenar las oraciones por el ID, que sería el X0, que sería el ID, que sería este de acá. ¿Ok? Y bueno, vamos a imprimir la lista ordenada, que sería nuestro resumen ordenado, el ítem 2. ¿Ok? Vamos a ejecutar y este sería nuestro resumen. No hay que confundir con la energía udimotriz, aquella que se produce con el movimiento de las olas. Además, las instalaciones son silenciosas y fáciles de mantener. Estas condiciones solo las reúne un número limitado de emplazamientos del planeta. En la central se transforma la electricidad gracias a unas turbinas o alternadores. Con el giro de sus aspas y con la propia circulación del agua se produce energía eléctrica. En la central de Rance, inaugurada en 1966 en España, Multicruz es el enclave de encuentra como mayor central Mario motriz de España en relación con el objetivo. No tiene mucho sentido el resumen. Como que se entiende un poquito la idea, pero esta es la forma. Por eso les decía inicialmente en el capítulo anterior que la forma de vectores no es la mejor forma de hacer resúmenes, pero se pueden hacer, se puede agarrar como las ideas principales. Si nosotros voy a correrlo completo de nuevo, a ver si me agarra alguna otra noticia. Vamos a hacer el restart all. Pero esta es la forma de hacer resúmenes con DF y DF. Acá hay otra noticia, vamos a ver. Aquí, por ejemplo, me entregó un resumen. Los árboles están entre los seres vivos más antiguos que habitan el planeta Tierra. Desde hace unos años se suceden episodios de muerte súbita y generalizada de árboles en bosques en todo el mundo. La estructura de los bosques en entornos como el nuestro y en general la mayor parte de las regiones del mundo están muy afectados por la actividad humana, asegura el profesor Paco Lloret. En su último libro, La muerte de los bosques, el profesor recorre algunos de los rodajes más importantes de América, Europa y África para evidenciar los procesos que están provocando su colapso. Turismo sostenible. Preparar unas vacaciones respetuosas con el planeta es fundamental para conservarlo. Escenario de cuentos rituales y espacios para la espiritualidad o la supervivencia. Los bosques están íntimamente ligados al desarrollo humano. Todos los capítulos de BBVA Podcast los podrás encontrar en la siguiente. Bueno, como ven, aquí un resumen mucho más entendible. Entonces va a depender mucho del texto. Lo más probable es que textos con más cantidad de contenidos tiren mejores resúmenes. Por ejemplo, dos empresas de la construcción y del sector inmobiliario, una PropTech y una constructora, sellaron la alianza para dinamizar el mercado con más oferta y sus descuentos. Se trata de la Laus Amarelo, indicaron, y aquí hay otro resumen. Puedo seleccionar menos filas también, quizás es un resumen muy largo, seleccionemos menos filas. Estamos seleccionando 8, vamos a seleccionar, ¿dónde está? Aquí, vamos a seleccionar 5, y como ven aquí queda un resumen mucho mejor. Dos empresas de la construcción y del sector inmobiliario, una PropTech y una constructora, sellaron una alianza para dinamizar el mercado con más oferta y descuentos. Se trata de la Aus Amalio y Amarillo, que indicaron ofertar 17 proyectos con descuentos de hasta 100 millones de Hacienda. Samaria Tierra
Luna, la Bahía, la Isla Boreal. Y ahí, bueno, nombra varias cosas porque, entre otros, son algunos de los proyectos que tendrán descuento. Por su parte, Andrés Orozco, vicepresidente comercial de Amarillo, dijo que estamos comprometidos de cumplir el sueño de muchos colombianos de tener su vivienda propia. El evento, puntualizó Orozco, se realizará en el centro comercial Fontanar. Como ven, este resumen está bastante bueno, pero bueno, eso va a depender mucho del texto, pero creo que este quedó bastante bien. Pero bueno, como les comenté, esta técnica no es la mejor para hacer resúmenes, vamos a ir viendo y mejorando las técnicas. Pero igual quería mostrarles esto. Era necesario que supieran cómo se hacían los primeros resúmenes. Una forma de hacerlo. Una forma simple, rápida. Así que bueno, espero les haya gustado, les haya servido. Los invito a suscribirse, darle like al video, activar la campanita para que no se pierdan ninguna notificación. Nos vemos en el próximo video del curso. Les mando un abrazo, que estén bien. Chau, chau.